¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una transmisión más de esta serie de talleres que es de primeros auxilios. Bienvenidos a todos los alumnos del Instituto Safin, a todos los que han tomado este taller y a todos los que están considerando tomarlo. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante, de un tema muy frecuente, que son los desmayos. Eso en el marco de los primeros auxilios. Vamos a iniciar hablando brevemente qué son los primeros auxilios y por qué es importante. Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos provisionales que se le dan a una persona que acaba de sufrir un accidente o que acaba de cursar con una enfermedad de aparición súbita. Los primeros auxilios son muy importantes porque nos van a permitir cuidar los signos vitales, cuidar puntos muy fundamentales y puntos muy importantes en la vida de una persona cuando ha sufrido estas circunstancias, un accidente, la aparición de una enfermedad súbita. Los primeros auxilios muchas veces nosotros los hemos escuchado como que son la diferencia entre la vida y la muerte, y es muy cierto, porque los primeros auxilios son fundamentales, son determinantes en muchos escenarios, en muchas ocasiones. ¿Por qué? Los primeros auxilios vamos a irnos directo a checar puntos primordiales, como es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la calidad de la respiración de una persona, el grado de conciencia, y con base en lo que nosotros encontremos en una persona que acaba de sufrir un accidente o que acaba de desarrollar una enfermedad de aparición súbita, pues nosotros vamos a decidir qué o qué no hacer en lo que llegan los servicios de emergencia profesionales. Es importante sí mencionar que los primeros auxilios no reemplazan como tal a la atención, a la intervención especializada, como pueden ser paramédicos, como pueden también ser parte de toda esta cadena policías, bomberos, toda esta parte. Sin embargo, pues sí van a ser una pauta muy importante que nosotros podemos ofrecer. Ahora, hay algo también muy importante a considerar, y es que los accidentes, un accidente es aquello que irrumpe con la normalidad, con la función normal. Entonces, un accidente, aplicándolo, por ejemplo, a nuestro cuerpo, puede ser que de repente tengamos un accidente de carro, tengamos lesiones, tengamos sangrado, hemorragia, contusiones, fracturas, etcétera, etcétera. Todo eso, los primeros auxilios va a enfocarse en esas lesiones y de manera siguiendo una serie de recomendaciones, una serie de pasos, abordar a esa persona, porque una persona puede perder la vida por una hemorragia muy intensa, o también una persona puede perder la vida por un paro respiratorio o por un paro en el corazón. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Nos llegamos a enfrentar a esas circunstancias y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Y en ese sentido, los primeros auxilios nos van a dar la pauta, nos van a dar ese preámbulo de qué hacer. Entonces, los primeros auxilios, sí son muy importantes, sí es importante hablar sobre ellos y saber que estos accidentes ocurren con mucha frecuencia en el hogar y en lugares cercanos al hogar, en la vía pública, en lugares de trabajo y lugares cercanos a sitios también que son concurridos, como son parques, plazas, estadios, etcétera, etcétera. Entonces, debido a la frecuencia, a los lugares en los que se presenta, es muy probable que en algún punto de nuestra vida nos veamos en la necesidad de aprender primeros auxilios para aplicarlos. Es muy frecuente, es probable que en algún futuro tengamos que utilizarlos. Estos primeros auxilios y el enfoque que se le da en este taller es atender a bebés, a niños, adultos, a ancianos. ¿Y eso por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hablamos de la reanimación cardiopulmonar. Cuando se para el corazón de una persona, es muy diferente la manera en que se va a hacer en un bebé a en un niño o en un adulto. Y para eso tenemos que tener muchas nociones anatómicas, nociones de la fuerza, nociones, por ejemplo, del ritmo, de la compresión, cuando ya hablamos de la reanimación del corazón, y muchos puntos muy importantes que vamos a ir viendo a lo largo de este taller de
primeros auxilios. Y sin más, simplemente pues vamos a entrar a este tema que es el desmayo, síncope, lipotimia. Vamos a enseñarles unas diapositivas en la pantalla para que pues podamos estudiar ese tema con mayor facilidad y para que nos demos cuenta de que pues es al menos este tema es algo que hemos vivido, nos ha tocado a lo mejor presenciar o nos ha tocado a lo mejor vivirlo, ¿no? Experimentarlo. Entonces, bueno, en general estas tres palabras hacen referencia a la pérdida transitoria del conocimiento y del tono muscular. ¿Qué quiere decir esto? La persona pierde brevemente el estado de alerta, el estado de conocimiento y el tono muscular. ¿Qué quiere decir? Va a perder la fuerza en la musculatura y va a colapsar. Por lo general, estos desmayos se deben a una disminución del riesgo de la sangre hacia el cerebro, y esto es algo muy importante a considerar. Se considera que su causa pues es que la cantidad de sangre que llega a la cabeza disminuye y se caracteriza en general el desmayo porque tiene un inicio rápido, una duración corta y una recuperación espontánea completa. Claro que cuando hablamos de los primeros auxilios podemos darle muchas medidas de comodidad a la persona. Y bueno, muchas veces a lo mejor cuando íbamos en la primaria veíamos que alguien se desmayaba en los honores a la bandera, ¿no? Era al menos algo que nos había tocado o que se veía antes de esta pandemia, antes pues de terminar antes de dejar de ir a estos sitios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hay muchas causas del desmayo que pues favorecen la aparición de esto. Una causa muy frecuente de esta pérdida de la fuerza de los músculos y del colapso súbito de una persona es por una deshidratación y por un esfuerzo muy grande o por estar mucho tiempo expuesto pues a temperaturas muy elevadas o un calor excesivo o una insolación. Esa es una de las causas más frecuentes y a lo mejor hemos visto imágenes en las redes sociales en donde pues están pues como un ejército o hay pues como filas de soldados y de repente hay uno en el suelo desmayado, ¿no? Bueno, se puede deber a este desmayo, se puede deber a la deshidratación por un esfuerzo físico muy intenso, por un calor excesivo, por una insolación. También se puede presentar por estar de pie mucho tiempo y hay muchos trabajos, muchos trabajos en donde pues hay que estar mucho tiempo de pie y no se puede a lo mejor tomar agua de una manera adecuada y se está expuesto a un calor excesivo. Bueno, pues ahí podemos tener las causas pues más frecuentes, ¿no? También a lo mejor todos lo hemos experimentado y es que de repente estamos acostados y nos paramos de golpe y sentimos que nos desmayamos. Esa sensación, bueno, también el pararnos muy rápido de la cama, el pararnos muy rápido de estar acostados o incluso de estar sentados, pues puede hacer que se origine este desmayo. También otra causa pues muy frecuente son los ayunos prolongados. También esfuerzos físicos intensos, ya estábamos hablando un poco de ello. Y otra causa muy frecuente es por sustos o por emociones, por sobresaltos emocionales. Y entonces ese es muy frecuente verlo en las novelas, en las películas, en las series, que cierta persona tiene una impresión muy fuerte y se desmaya. Bueno, pues eso también puede llegar a causar un desmayo. También otra causa frecuente es la falta de sueño. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nosotros vemos que una persona se puede llegar a desmayar, pero trae alguna o varias de estas condiciones que favorecieron la aparición de este desmayo. Un punto muy importante, y es ¿qué vamos a buscar en una persona que está a punto de desmayarse? Bueno, pues vamos a encontrar palidez. La persona pues se vuelve transparente, está pálida y muchas veces nosotros notamos eso, ¿no? O muchas veces nos lo han dicho, ay, es que estás muy pálido, ¿qué te pasa, no? Y nos empezamos a sentir mal, ¿no? Tenemos este sudor frío en el rostro principalmente, en las palmas de las manos y tenemos esta respiración como superficial, rápida
y nos sentimos mareados. Bueno, eso es parte de lo que una persona experimenta antes de desmayarse. Es esa falta de irrigación en el cerebro ocasiona pues estos síntomas que les estoy comentando. También podemos llegar a encontrar visión borrosa, que la persona diga, es que estoy viendo manchas, estoy viendo borroso, no alcanzo a ver bien, tengo como la visión pues como borrosa, nublada. También podemos encontrar que las personas nos dicen que escuchan como un zumbido, como un zzz, que está ahí presente, por lo general en ambos oídos, y pues se suma, ¿no?, a todos estos síntomas de los que estamos hablando. También sensación de aturdimiento. Las personas se sienten como muy aturdidas, se sienten como muy sobreestimuladas, se sienten muy sobrecargadas, como que no pueden pensar bien. También pues vamos a encontrar malestar general, muchas veces ansiedad, y bueno, el desmayo se va a hacer muy evidente con la pérdida de conocimiento. Entonces, pues a una persona que nos diga que tiene estos síntomas, que nos diga pues que siente esto y que probablemente pues podamos ver que tiene alguna de estas causas, pensemos en que a lo mejor se nos va a desmayar. Pero mucho ojo, el desmayo pues ya estábamos diciendo, pasa rápido, se genera rápido, pero la persona también se genera rápido. Entonces, en ese sentido pues no hay que preocuparnos demasiado. Nosotros cuando identificamos un desmayo, pues vamos a estar un poco más seguros, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque parte de estas sintomatologías, parte de esto, ustedes también lo pueden llegar a encontrar en paros al corazón, en paros cardíacos. Y pues ese sí es otro tema en donde sí necesitamos pues atención ya muy especializada y necesitamos seguir pues ciertos protocolos. Pregunta importante. Ya que sabemos qué es el desmayo, ¿cómo identificarlo? La pregunta de oro es, pues, ¿ahora qué vamos a hacer, no? ¿Qué hacer cuando una persona se desmaya? Bueno, número 1, cuando nos refiere todos estos síntomas de que se está poniendo pálido, está sudando frío, se siente como muy cansado, siente que va a colapsar, está escuchando zumbidos, está viendo borroso y tiene todo lo que ya habíamos comentado, ese malestar. Bueno, pues hay que bajar a la persona al suelo o a una superficie plana. Podemos sentarla, pero lo ideal es acostar a la persona, ¿ok? Eso es el primer paso que tenemos que hacer. Bajar a la persona, sentarla o acostarla sobre una superficie plana. También, pues tenemos que aflojar las prendas de vestir. Esto es muy importante porque muchas veces, pues en caso de tratarse de un hombre, podemos encontrar que tiene una corbata muy ajustada que ayuda o contribuye a que la persona no pueda respirar bien. O antes, bueno, actualmente ya casi no ocurre por pues estas diferencias en las costumbres, pero antes las personas, las mujeres utilizaban mucho ciertas prendas de vestir como eran los corsets o ropa muy ajustada en el tórax que no les permitía respirar bien. Y eso, bueno, también puede ser una de las causas que pueden favorecer, ¿no?, estos desmayos. Hoy en día casi no ocurre, sin embargo, pues sí podemos tener ropa muy ajustada a la altura del torso o a la altura del abdomen. Todas esas prendas, pues de preferencia hay que intentar aflojarlas. También, punto súper, pero importantísimo, es vigilar en todo momento a una persona, estar vigilando a la persona que esté respirando. Y aquí, cuando se trata de un desmayo, pues la persona no va a cursar realmente con alguna alteración en los signos vitales. Cuando estamos hablando de estos temas, pues en el curso, usted se va a dar cuenta que en todo momento vamos a estar vigilando los signos vitales y vamos a empezar con el pulso, con la frecuencia cardíaca, con el pulso, vamos a seguir con la respiración. Y estos son parámetros muy importantes que siempre vamos a estar vigilando en todas las víctimas de algún accidente, en todas las personas que hayan desarrollado alguna enfermedad súbita. Y es muy importante este punto, tenemos que vigilar el pulso de la persona, pero ahorita en el marco en el que estamos hablando, un desmayo, pues con frecuencia no va a involucrar la función del corazón. Podemos encontrar que pues la frecuencia baja un poquito, que el pulso se siente débil, sin embargo va a existir pulso.
aquí lo que es correcto es vigilar la respiración de la persona. También otro punto muy importante es no darle nada de comer o de beber a las personas, porque en caso de que llegue a perder la conciencia, pues puede llegar a vomitar y eso puede llegar a obstruir las vías respiratorias, ¿ok? Entonces, como regla general, no hay que dar nada de comer o de beber a la persona que acaba de desmayarse, ¿ok? Lo siguiente, hay que elevar las piernas a 30 grados y este es un punto que con frecuencia lo tenemos bien dominado, es un instinto, ¿no? A veces, de, es que se siente mal, acuéstalo y levántale las piernas. ¿Pero por qué? Bueno, levantar las piernas favorece la circulación en las estructuras centrales, como es el tórax, como es la cabeza. Entonces, pues las piernas muchas veces, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero son una muy grande parte de nuestro cuerpo, y si nosotros pues desviamos un poquito esa circulación al centro, podemos mejorar, podemos encontrar mejoría. Entonces, hasta ahorita, ¿qué llevamos? Tenemos que bajar a la persona al suelo o a una superficie plana, podemos acostarla, podemos sentarla, hay que aflojar las prendas de vestir que tiene, en todo momento hay que vigilar la respiración, no hay que darle nada de comer o de beber, y pues cuando se encuentre acostado vamos a elevar las piernas 30 grados. Ahora, algo que también pues es muy importante mencionar es de que si la persona nos dice que tiene náuseas, que tiene ganas de vomitar, bueno, pues así acostado podemos nosotros poner su cabeza de lado. Eso va a evitar de que en caso de que vomite esa persona no se asfixie con su propio vómito, lo cual pues vamos ahí a tener una estrellita de buena práctica, porque pues vamos a estar evitando complicaciones, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a estar checando. Ahora, mucho ojo. Es muy importante también dejar que la persona se recupere poquito a poquito, paulatinamente, aproximadamente unos 10, 15 minutos, porque algo que pues necesita la persona es recuperarse, que todo el cuerpo pues vuelva otra vez con todos esos sistemas de compensación, vuelva a reajustarse y la persona se sienta cada vez mejor poquito a poquito. Ya les estaba diciendo que al menos estos desmayos hay una recuperación por sí solo de la persona, ¿ok? Lo único que sí tenemos que darle es el tiempo de recuperación, porque muchas veces, ¿qué pasa? La persona se desmaya, abre los ojos y la paramos, y eso pues es un error. Tenemos que dejar que la persona se recupere 10 a 15 minutos. No hay que forzarla a levantarse, y cuando ya haya pasado este tiempo, cuando ya se sienta mejor, hay que reincorporarla paulatinamente. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona está acostada en el piso, bueno, pues vamos a ir levantándola poquito a poquito. Primero, pues que logre sentarse en el mismo piso, en esta misma superficie, y luego ya levantarla poquito a poquito. No hay que ir a hacerlo todo pues de jalón, no vamos a levantarla con un tirón, porque pues podemos volver a favorecer que el desmayo se vuelva a presentar, o que pues la persona no se sienta del todo bien y le cueste un poco de más trabajo reincorporarse. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, ahora ya sabemos qué son los desmayos, qué buscar en una persona que está a punto de desmayarse y qué hacer. Ahora, lo que sigue también muy importante es cuándo llamar al 911. Es decir, cuando nosotros hablamos de algún accidente o de alguna enfermedad de aparición súbita, pues como es el desmayo no es un accidente, el desmayo es una enfermedad de aparición súbita, pues muchas veces creemos que es algo pequeño, ¿no? Que es autolimitado. Sin embargo, podemos llegar a confundirlo con otras circunstancias que vamos a ver con lujo de detalle a lo largo de este taller de primeros auxilios. Principalmente, pues vamos a estar vigilando que no haya un paro cardíaco, ¿no? Son dos temas muy diferentes, pero que pueden llegar a confundirse un poco. Entonces, ¿cuándo llamar al 911? En general, se considera que hay que buscar atención médica profesional, este servicio de una ambulancia, de los paramédicos,
cuando una persona tarda más de 5 minutos en reincorporarse o cuando el desmayo ha ocurrido cuando la persona estaba acostada, estaba sentada, estaba reposando, ¿no? Y también pues cuando no encontremos los signos vitales, cuando no encontremos respiración, cuando no encontremos el pulso. Y ahí ya podríamos estar hablando de una situación más compleja. Hasta ahora, ¿qué tal les ha parecido este tema? Cuando nosotros hablamos de primeros auxilios, la verdad es de que hay muchísimo que decir. Sí hay unas pautas principales, unas pautas iniciales de qué hablar. Sin embargo, aquí es importante saber de que hay como un núcleo central. Hay como un protocolo inicial que nosotros, si lo aprendemos, podemos aplicarlo y reconocer las situaciones pues, que con más frecuencia se presentan en cuanto a los primeros auxilios y también saber qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, aquí ya estábamos hablando de qué no hacer, ¿no? No debemos en ningún momento darle de comer o de beber a la persona que acaba de desmayarse y tampoco debemos de reincorporarla de jalón, ¿ok? Vamos a estar aplicando pues también los principios de los primeros auxilios a todas las circunstancias que nosotros encontremos. Y nada más brevemente antes de pasar a leer los comentarios, cualquier duda por favor escríbanla en cuanto al temario, en cuanto al contenido, en cuanto a la bibliografía, en cuanto a cualquier duda que ustedes tengan, este es su espacio. Nada más lo que sí me gustaría mencionarles es el temario de este taller de primeros auxilios. Me presento, soy médico pasante del Servicio Social, soy la Dania Alejandra Carrasco Arteaga, egresada por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y pues ahorita en contacto estrecho con las medicinas complementarias, buscando esta salud integral y buscando favorecer y fomentar esta salud integral, no solamente una salud pues que dependa, por ejemplo, de los médicos, ¿no? O de ese aspecto. Hablar de salud es un tema muy complejo y necesitamos también ser conscientes de nosotros mismos, trabajar muchísimo en ese aspecto emocional, en ese aspecto psicológico, en ese aspecto espiritual. Entonces, pues hay que buscar esta medicina integral, ¿no? Es siempre por lo que me he orientado. Entonces, bueno, en alianza con este Instituto Sapin de Medicinas Complementarias, creamos este taller de primeros auxilios. Tiene 2 partes, cada parte aproximadamente de unas 5 o 6 horas. En la primera parte vamos a hablar de los primeros auxilios, el concepto y los principios básicos de los primeros auxilios. Vamos a definir qué es un accidente. Punto muy importante, vamos a hablar del botiquín de primeros auxilios, el material básico. Porque muchas veces si nosotros buscamos en internet, pues va a haber botiquines que están súper padrísimos, pero que están muy caros, ¿no? Y que muchas veces el material que contienen, pues no nos va a servir porque no lo vamos a ocupar con mucha frecuencia. Entonces vamos a hablar sobre el botiquín básico. Vamos a hablar también sobre la actuación general ante una emergencia, que es el protocolo PAS, proteger, avisar, socorrer. Vamos a ver con lujo de detalle qué significa proteger, qué significa avisar y qué significa socorrer. También vamos a hablar sobre la valoración primaria, es decir, qué puntos yo necesito revisar en una persona que acaba de sufrir un accidente o que acaba de sufrir un desmayo, y eso no se preocupen, créanme, es muy fácil a través de una serie de letras que es A, B, C, D, E. ¿Okay? Con estas letras nosotros nos vamos a acordar en todo momento de cuáles son los puntos importantes a tratar. Vamos a hablar en esta primera parte también de las emergencias cardíacas, es decir, un ataque al corazón, un infarto. Ataque es igual a un infarto al corazón, y cuando el corazón deja de funcionar y se para. Vamos a ver qué hacer en estas ocasiones. Y vamos a hablar del famoso RCP, de la reanimación cardiopulmonar, que si bien muchas veces lo hemos visto en las series, déjenme decirles, lo que usted ve en la serie es un RCP de muy mala calidad, muy mal dado, con una muy mala técnica y pues con una muy mala secuencia. Entonces, en este taller pues vamos a aprender cuáles son las pautas correctas, ¿ok? Y vamos a hablar de un RCP adecuado y de un RCP correcto. También vamos a hablar sobre emergencias respiratorias, como es el ahogamiento por asfixia y el ahogamiento por inmersión. Estos puntos pues vamos a ver qué hacer, vamos a aplicarlos, vamos a aprender a aplicarlos en bebés, en niños y en adultos. Muy importante hablar de bebés porque
Muchas veces creemos que las únicas personas que sufren accidentes son los adultos. Y aquí déjenme decirles que hay una alta tasa de accidentes y de enfermedades súbitas en niños, ¿ok? Y en bebés. Entonces hay que tomarlos en cuenta también, hay que capacitarlos. Hay que capacitarnos para saber atenderlos. También vamos a estar hablando de las crisis convulsivas, qué hacer, qué no hacer durante una crisis convulsiva, de los desmayos, el síncope y la lipotimia, que es de lo que acabamos de hablar justo ahorita. Vamos a hablar del golpe de calor, de la hipotermia y del congelamiento, del estado de shock o de choque y de las heridas abiertas básicamente. ¿Y qué hacer ante una herida? ¿Cuál es la manera adecuada en la que yo tengo que atenderla? Y muy importante, ¿cuándo puedo atenderla y cuándo esa herida la tiene que ver un profesional de la salud? Aquí ese es un punto que pues sí vamos a estar hablando, vamos a reconocer que los primeros auxilios van a ser maravillosos, pero que hay un punto en donde sí vamos a necesitar la atención médica profesional, la atención avanzada, para evitar que esa persona pues incluso pueda llegar a perder la vida. También para terminar esta parte 1 vamos a hablar del estrés por accidente. Es decir, nosotros cuando presenciamos un accidente o nosotros cuando nos toca atender o ejercer los primeros auxilios, pues puede ser un golpe, porque como ya les estaba mencionando, con mucha frecuencia los accidentes ocurren en el hogar. Entonces es probable que en algún punto de nuestras vidas atendamos a alguno de nuestros familiares. Entonces a lo mejor puede llegar a ser todo un golpe ver a nuestro tío convulsionarse enfrente de nosotros, ¿no? Y a lo mejor lidiar con esa sensación de no saber qué hacer, si lo hice bien, hice lo que sabía, hice lo que pude, qué pasó, ¿no? Entonces, pues hablar de estrés por accidente también es un punto importante a tocar. En la parte 2 de este taller de primeros auxilios vamos a estar hablando de quemaduras, los grados y las acciones básicas. Vamos a reconocer cuándo es una quemadura de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, qué significan estos términos y qué puedo hacer, ¿no? Y qué no puedo hacer. Vamos a ver también los diferentes tipos de quemaduras y vamos a ver puntos a tocar, puntos a hacer. En el punto número 2 vamos a estar hablando de las heridas cerradas. En la primera parte hablamos sobre las heridas abiertas, es decir, aquellas heridas en donde la piel se abre y hay sangrado evidente. Y en esta parte 2 de este taller vamos a estar viendo las heridas cerradas, que es decir, aquellas heridas en donde la piel no se rompe, no hay un sangrado evidente, pero sí hay un sangrado y hay una lesión por debajo de la piel. Vamos a estar hablando también de la enfermedad cerebrovascular o los famosos infartos o hemorragias cerebrales, que pues es un tema bien frecuente y que con mucha frecuencia genera mucha ansiedad porque no sabemos qué hacer, a veces no se reconocen bien las circunstancias y no se les da una atención adecuada. También vamos a estar hablando del traumatismo cráneoencefálico, es decir, golpes en la cabeza, contusiones en la cabeza. Vamos a saber pues cuando una situación puede ser muy emergente, ¿no? Muy prioritaria, o cuando simplemente pues fue un pequeño golpe, no pasa nada, con un besito y golpecito ya quedó, ¿no? Entonces, pues hablar de golpes en la cabeza también es muy complejo, ¿no? Porque podemos encontrar pues una contusión muy mínima, muy leve, a incluso una fractura en el cráneo, y eso pues es algo ya más grave, más complejo, y es muy importante reconocerlo. Incluso, por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos ante un accidente de carro y vemos que la persona accidentada está escurriendo como un líquido como transparente, color ámbar por la oreja, mucho ojo, porque eso puede significar una fractura en el cráneo. Entonces muchas veces no sabemos esos pequeños puntos y no dimensionamos las cosas, pero no se preocupen, a través de este taller de primeros auxilios vamos a capacitarnos para reconocer esas circunstancias, esos puntos críticos. Ahora, tiro por viaje, personas que se esguinzan, que se tuercen. Entonces, pues vamos a hablar también de esto que es bien frecuente, los esguinces, las torceduras y los vendajes. ¿Cuándo puedo vendar? ¿Cuándo no puedo vendar? ¿De qué manera? ¿Cómo? Bueno, pues aquí lo vamos a ver en este taller. También vamos a hablar sobre fracturas,
es decir, cuando un hueso se rompe, luxaciones, cuando un hueso se sale de su lugar. Vamos a hablar también de hemorragias en general, y una de las más frecuentes, la hemorragia nasal, porque muchas veces decimos, es que le está sangrando la nariz, no es tanto, ¿no? Pero muchas veces esa hemorragia nasal en una persona, pues puede ser signo de que la presión la trae, pero súper altísima, ¿no? Entonces, pues hay que ver, una hemorragia nasal, pues cuánto tiempo puede durar, qué tengo que hacer para frenarla, y si de plano sigue sangrando, qué voy a hacer, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a hablar en este taller de primeros auxilios. Vamos a hablar también del ataque asmático, del asma. Vamos a hablar de cuerpos extraños en ojos, oídos y nariz, porque estos temas es bien frecuente en niños que de repente se meten que una pila, que un botón, que un frijolito. Entonces hay que saber qué hacer, ¿no? También vamos a hablar de la deshidratación, la electrocución, el envenenamiento en general, la intoxicación por medicamentos, humos y gases, sustancias nocivas, y finalmente vamos a hablar de las picaduras y mordeduras de los animales y los insectos más frecuentes y cómo reconocerlos, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor no nos preocupamos tanto por un piquete de abeja, pero ¿qué pasa si esa persona es alérgica al piquete de abeja? ¿Qué tenemos que hacer, no? Porque si la persona es alérgica, pues ese piquetito de abeja puede incluso llegar a ser una reacción alérgica exagerada en las vías respiratorias y puede tener un colapso en esas estructuras, se cierran y ya no puede respirar la persona, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a identificar esa situación, no? También muchas veces pues estamos acostumbrados a ver a las arañas pues caseras que están en nuestras casas y que no hay tanto problema, ¿no? Pero aquí hay una circunstancia, ¿no? Hay dos géneros, la violinista y la viuda negra, que son las más frecuentes que nosotros podemos llegar a encontrar, que son venenosas en los hogares, y muchas veces ni siquiera las reconocemos, ¿no? Entonces podemos pensar, no, es que es una simple araña, no pasa nada. Entonces, pues mientras más rápido busque atención, mucho mejor. Entonces, bueno, toda esta información de primeros auxilios ustedes la pueden solicitar al equipo del Instituto Sapin por mensaje al número que se enseña aquí en pantalla, igual si hay alguna duda, si hay cualquier situación. Y bueno, vamos a leer los comentarios. Antes que nada, pues muchas gracias por acompañarnos a todos los que estamos. Nos dice Luis Márquez, buenos días y excelente información. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. Lucy Barreto nos dice, buen día, gracias por tan valiosa información. Muchas gracias por acompañarnos. Lucy, buenos días, interesante información y magnífico taller, nos comenta Carol. Carol, gracias por acompañarnos. Uriel nos dice, buenos días y excelente tema, gracias por compartir. Karina también nos dice, buenos días, magnífico taller. Uriel, Cari, muchas gracias por acompañarnos. Edison nos comenta, buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos. Muchas gracias por ese saludo. Espero que pues hasta ahorita la información haya sido relevante, eso es muy importante. Cindy nos dice, es muy interesante, gracias por la información. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Cindy. Y Dalina nos dice, hola, buenos días, ¿cuántos módulos son de este taller de primeros auxilios? Son básicamente 2 módulos, parte 1, parte 2. Aquí lo importante es de que pues sí vamos a hablar de puntos muy cardinales, muy importantes. Partimos de las definiciones básicas porque es importante conocer ese tema, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor todos hemos escuchado de una persona que se desmayó, ¿no? Y decimos, ay, pues ¿qué tal? ¿Cómo le fue, no? Ay, es que estuvo bien, no le pasó nada. Y pues si nosotros sabemos que los desmayos con mucha frecuencia, pues solitos se recuperan las personas, bueno, pues que te dejamos con un poquito de más tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar viendo definiciones básicas porque es importante hablar de ese tema, muy importante, cómo identificarlo, porque no es lo mismo, por ejemplo, un desmayo, no es lo mismo un golpe de calor, no es lo mismo hipotermia. Vamos a saber identificar todas estas circunstancias y, muy importante, vamos a hablar de qué hacer y en muchos casos también qué no hacer, y también cuando hay que llamar a los servicios de emergencias, cuando hay que llamar al 911, porque, por ejemplo, hay el paro cardíaco, cuando el corazón se para, eso necesita una atención muy especializada que
solamente se puede dar adentro de un hospital, en el ala de emergencias o en cirugía cardiovascular, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, incluso medicina interna, ¿no? Entonces, ahí pues sí son puntos muy importantes, ¿no? Que sí podemos tener, que vamos a poder reconocer, vamos a aprender a reconocer. María Luisa nos comenta, importante información para aprender. Gracias por la interesante plática, doctora Alejandra. Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sin más, creo que ya no hay más comentarios. Espero que haya sido pues una pequeña clase muy rica, muy nutritiva. Ahora sabemos qué es el desmayo. El desmayo, básicamente, es la pérdida transitoria del conocimiento. El desmayo se genera por una falta de irrigación, por falta de sangre a nuestro cerebro. ¿Y qué vamos a encontrar? Bueno, podemos encontrar palidez, podemos encontrar sudor frío, una respiración muy pequeñita, también mareo, visión borrosa, escuchar zumbidos, malestar general, ¿ok? Entonces, bueno, ahora también sabemos qué hacer, ¿no? Qué no hacer, cuándo llamar al 911. Es muy importante recordarles que ustedes, si se inscriben, pues pueden tener acceso directo, acceso inmediato al curso. Yo siempre he dicho que el momento oportuno, el momento preciso para empezar a capacitarnos es hoy, es ahora. Entonces, bueno, no tengamos en menos esta parte de la salud y mucho menos tengamos en menos lo que podemos llegar a hacer. ¿Por qué es importante? Bueno, porque los primeros auxilios sí pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, y los primeros auxilios pueden ofrecer muchísimo, pueden realmente ser un punto que salve la vida de una persona. Entonces, en ese sentido, bueno, les pido que se den la oportunidad de seguir conociendo de estos temas, que nos sigamos capacitando y que sepamos pues que son muy importantes, que son un punto, si bien que no se le desea a nadie, es muy frecuente que en algún punto de nuestra vida pues nos toque presenciarlo o nosotros nos toque sufrirlo, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo se agradecería que alguien estuviera preparado para esas circunstancias? Entonces, bueno, estos temas son muy importantes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Realmente deseo que tengan un día hermoso, una mañana hermoso. La vida es hoy. Lo sabroso está ahorita, lo hermoso está ahorita. Entonces disfrutémoslo, capacitémonos para saber accionar ante estas circunstancias. Muchas gracias por acompañarnos.